Los gritos desde debajo de la hacienda Montoya se apagaron exactamente a las 11:07 de la noche, un 14 de septiembre de 1821. Durante 3 horas y 12 minutos, los invitados de la boda habían bailado en el gran salón superior, mientras Isabela Montoya arañaba desesperada las paredes de ladrillo en el sótano sellado, su vestido de seda blanca desgarrado y manchado de sangre, en sus intentos por escapar de aquella tumba. Lo que los 52 invitados nunca supieron fue que estaban celebrando sobre la tumba misma de la novia, festejando una unión que desde el inicio había sido planeada para terminar en asesinato. La conspiración no solo involucraba a su prometido, sino también a su propio padre, su tío y 3 familias influyentes de la ciudad de Puebla, quienes habían urdido el plan de herencia más retorcido de la época colonial mexicana. Cada conspirador esperaba ganar miles de pesos con la muerte de Isabela, mientras ella desaparecía para siempre bajo los cimientos de piedra caliza de la casa donde había crecido. Isabela Montoya poseía algo que la convertía en la joven más valiosa y peligrosa de la región, una fortuna superior a los 15,000 pesos heredados directamente de su abuelo materno, un comerciante poderoso en el puerto de Veracruz. A sus 20 años, estaba destinada a heredar además propiedades en Oaxaca y Ciudad de México, lo que la convertía en una de las herederas más ricas del centro del país. Pero Isabela no solo era rica, también era inteligente, independiente y demasiado curiosa acerca de los negocios turbios que habían dado forma a esa enorme riqueza. La fortuna de los Montoya se había levantado durante 3 generaciones mediante el comercio marítimo, la especulación de tierras y conexiones políticas cuidadosas. Su abuelo, don Sebastián Montoya, había establecido rutas de intercambio entre Veracruz y La Habana, acumulando enormes beneficios con la exportación de añil y la importación de azúcar. Su padre, don Esteban, había ampliado el negocio hacia la especulación de tierras y el préstamo de dinero, convirtiendo el apellido Montoya en sinónimo de éxito en la sociedad colonial poblana. La hacienda familiar se alzaba en una colina a las afueras de Puebla, una mansión colonial con más de 25 habitaciones, incluyendo un sótano de muros inusualmente gruesos, diseñados para ser insonoros. El arquitecto que había levantado la propiedad en 1799 había incorporado las técnicas más modernas de la época. Oficialmente, el sótano servía como cava de vinos y almacén de productos importados, pero en la mente de don Esteban Montoya había surgido una idea mucho más siniestra. Isabela había crecido recorriendo cada rincón de la hacienda, conociendo de memoria sus pasillos secretos, los tablones que crujían y las paredes que transmitían ecos en direcciones inesperadas. Ese conocimiento íntimo de la casa sería crucial para su supervivencia, aunque aún no lo sabía. En el verano de 1820 apareció en Puebla un hombre que se hacía llamar Julián Herrera, presentándose como comerciante de tabaco, proveniente de Veracruz. Era alto, apuesto y con modales impecables. Portaba cartas de recomendación de supuestas familias notables, y en poco tiempo se convirtió en el soltero más codiciado de la sociedad poblana. Su trato refinado, su conversación inteligente y la apariencia de una riqueza sólida bastaron para impresionar incluso a las madres más exigentes que buscaban un buen esposo para sus hijas. Pero Julián Herrera no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Tomás Guerra, un exsirviente endeudado que había trabajado durante años en Ciudad de México y que había huido con papeles falsificados y una identidad robada. Había pasado meses observando las costumbres sociales y los negocios de los comerciantes ricos, hasta construir una máscara tan convincente que nadie en la élite local sospechó. Fue en una taberna de Puebla donde escuchó hablar por primera vez de Isabela Montoya y su fortuna. Investigó a la familia. Aprendió sobre sus rutas de comercio y sobre la presión financiera que pesaba sobre don Esteban. Descubrió que Isabela era la presa perfecta, joven, rica y aislada bajo el control férreo de su padre. La conspiración comenzó cuando don Esteban Montoya, a pesar de su reputación de hombre próspero, se encontraba al borde de la ruina. Sus barcos habían sido atacados por corsarios en el Golfo de México. Sus inversiones en haciendas cañeras habían fracasado y además arrastraba deudas enormes con prestamistas locales. Gran parte de la fortuna familiar existía solo en papeles,
respaldada por tierras hipotecadas y negocios que ya no generaban beneficio. Don Esteban había pedido préstamos usando como garantía la futura herencia de Isabela. Cuando esos negocios cayeron, quedó debiendo más de 40,000 pesos a acreedores que exigían pago inmediato. La bancarrota significaba no solo perderlo todo, sino también la posibilidad de prisión por deudas, destino que ya habían sufrido otros comerciantes notables. En ese momento, Julián, o mejor dicho, Tomás, se presentó con una propuesta. Ambos compartían la misma desesperación. Él necesitaba acceso a una fortuna para sostener su falsa identidad y escapar de su pasado criminal, mientras don Esteban necesitaba salvarse de la ruina y de la cárcel. El plan era simple y malvado. Isabela se casaría con Julián, y poco después sufriría un accidente mortal. Julián heredaría todo como viudo, y luego dividiría la riqueza con don Esteban según lo pactado en secreto. Para concretar semejante engaño, necesitaban ayuda. Don Esteban reclutó a su hermano, don Manuel Montoya, un abogado influyente con reputación intachable, pero con un problema secreto: las apuestas. Hundido en deudas con prestamistas peligrosos, Manuel vio en aquel plan su única salvación, y así la traición quedó sellada. La conspiración se amplió para incluir al doctor Mateo Alcázar, un médico que había atendido a la familia Valverde durante años. El doctor tenía sus propias razones para cooperar. En secreto vendía tónicos y medicinas en el mercado negro para aumentar sus ingresos, y Cornelio Valverde había descubierto esta actividad ilegal. En lugar de denunciarlo, Cornelio le propuso un acuerdo mutuamente beneficioso. El doctor redactaría un certificado de defunción falso para Isabel Valverde, atribuyendo su muerte a una enfermedad repentina o a un accidente. A cambio, Cornelio mantendría en secreto sus negocios ilícitos. El último miembro de la conspiración era Diego Bracamonte, un magistrado local, que podía asegurarse de que nadie hiciera preguntas incómodas sobre la súbita muerte de Isabel. Bracamonte había servido como juez en Sevilla durante más de una década, pero su cargo era en gran medida ceremonial, y luchaba por mantenerse con su modesto salario. Cuando Eduardo Valverde lo abordó con la oferta de participar en el fraude hereditario, Diego vio una oportunidad para asegurar su futuro financiero y aceptó. Con la llegada del otoño, Isabel comenzó a notar conversaciones extrañas que se interrumpían de golpe cuando ella entraba en una habitación. Observó reuniones privadas entre su padre y Tomás, siempre en susurros tras puertas cerradas. Su curiosidad natural, junto con su inteligencia aguda, la volvieron cada vez más sospechosa de la prisa con la que se organizaba la boda y de la cantidad inusual de documentos legales que necesitaban su firma. Isabel, acostumbrada desde niña a ayudar a su padre con la correspondencia comercial, había desarrollado un ojo atento a los detalles y las inconsistencias. Decidió llevar un diario secreto, anotando los comportamientos extraños y conversaciones truncadas que presenciaba. Sus entradas se volvían más preocupadas conforme se acercaba la fecha de la boda, aunque aún no comprendía la magnitud del peligro que enfrentaba. El 13 de octubre de 1798 amaneció gris y frío, con un viento helado que soplaba desde el Guadalquivir y parecía atravesar las piedras mismas de la casa Valverde. El cielo tenía el color del plomo, y los árboles alrededor de la finca ya habían perdido la mayoría de sus hojas, debido a un otoño inusualmente severo. Isabel despertó antes del alba, no por la emoción de su boda, sino por una pesadilla recurrente que la atormentaba desde hacía semanas. Soñaba que estaba atrapada en la oscuridad, pidiendo ayuda que nunca llegaba. Siempre era lo mismo. Se encontraba en una cámara de piedra, cuyas paredes parecían cerrarse sobre ella, mientras voces conocidas, pero irreconocibles, discutían su destino en susurros al otro lado. Se despertaba con el camisón empapado en sudor y el corazón latiendo como si hubiera corrido por su vida. Esa mañana el sueño había sido más vívido que nunca, y no pudo evitar sentir que era profético. Cuando su doncella María la ayudó a colocarse el elaborado vestido de seda blanca que había pertenecido a 3 generaciones de novias Valverde, Isabel notó algo que la heló más que el aire de octubre. El vestido había sido alterado significativamente, pero no para mejorar el ajuste.
Alguien había cosido pesados plomos ocultos en el dobladillo y en las mangas. No eran grandes, pero se notaba su peso en cada movimiento. Al preguntarle a María sobre esta modificación extraña, la muchacha palideció y balbuceó que el señor Cornelio lo había ordenado para que el vestido colgara con más elegancia. Pero la explicación no tenía sentido. Los plomos hacían el vestido incómodo y pesado, no elegante. Isabel archivó aquel detalle en su mente, sumándolo a la creciente lista de cosas inquietantes alrededor de la boda. La ceremonia matinal se celebró en el salón principal de la Casa Valverde, ante 47 invitados de las familias más prominentes de Sevilla. El cuarto había sido adornado con flores otoñales, lo que creaba un ambiente festivo en contraste con el clima gris del exterior. El reverendo Juan Ramírez ofició la ceremonia, sin sospechar que en realidad estaba presidiendo un funeral. El clérigo conocía a Isabel desde niña y había observado cómo crecía hasta convertirse en una joven fuerte e inteligente. Notó que parecía inusualmente apagada durante el servicio, pero lo atribuyó a los nervios propios de la ocasión. Isabel, sin embargo, observó con atención. Tomás estaba visiblemente nervioso. Sudaba a pesar del frío y tartamudeaba en sus votos, con las manos temblorosas al colocarle el anillo. Su padre revisaba el reloj de bolsillo una y otra vez, ansioso porque todo terminara. Eduardo permanecía al fondo de la sala pálido, mientras el doctor Alcázar y Diego Bracamonte intercambiaban miradas que ella no pudo descifrar. Durante el banquete nupcial, Isabel notó que la celebración carecía de alegría auténtica. Los invitados comentaban sobre la comida y la decoración, pero sus palabras sonaban forzadas. Varias veces sorprendió miradas dirigidas hacia ella, que parecían cargadas no de admiración, sino de lástima. La mesa estaba servida con sus platos favoritos: perdiz asada, pan de maíz, higos secos y vino dulce de Jerez, pero no tenía apetito. El peso de su vestido la agotaba, y empezaba a sospechar que aquellos plomos ocultaban un propósito mucho más siniestro que la elegancia. Mientras avanzaba la mañana, escuchó fragmentos de conversaciones que aumentaron su inquietud. Varios invitados hablaban de viajes urgentes y negocios inesperados, que los obligarían a marcharse de Sevilla al día siguiente. Un detalle extraño, pues era domingo. Fue en ese banquete donde Isabel escuchó las palabras que confirmaron sus peores temores. Al entrar en el estudio contiguo para recoger un pañuelo, oyó la voz de su padre a través de la pared del despacho. Estaba hablando con Tomás y con otro hombre, cuya voz reconoció de inmediato: su tío Eduardo. «El sótano está listo», dijo Cornelio. «Hemos movido todos los toneles de vino para hacer espacio, y Diego trajo los materiales que acordamos. Las paredes de piedra caliza son perfectas para lo que necesitamos. Una vez que empiece el baile y los invitados estén lo bastante ebrios, procederemos como estaba planeado». La voz de Tomás temblaba de nervios. «¿Estás seguro de que los muros son lo bastante gruesos? ¿Y si alguien escucha algo? Yo supervisé la construcción de esta casa hace 20 años», respondió Eduardo Valverde con tono firme. «Las paredes del sótano tienen casi 1 metro de grosor y están levantadas directamente sobre la piedra caliza del cerro. Podrían disparar un cañón ahí abajo y nadie arriba escucharía nada. La acústica es perfecta para contener cualquier sonido». Isabel pegó aún más el oído a la pared, sintiendo cómo la sangre se le helaba al comprender que estaban discutiendo un encierro. «¿Pero de quién? ¿Y por qué?». «Diremos a los invitados que se sintió indispuesta y que subió a su habitación con un dolor de cabeza», continuó Cornelio. «Para mañana, cuando pregunten por ella, ya tendremos lista la historia de que huyó con ese amante ficticio que hemos inventado». Las palabras golpearon a Isabel como un mazazo. Estaban hablando de ella. Su propio padre, su nuevo esposo y su tío tramaban algo atroz que requería que desapareciera de su propia boda. El corazón le retumbaba en el pecho, pero obligó a su mente a seguir escuchando, aunque el pánico amenazaba con anular toda razón. «Los plomos en el vestido ayudarán», agregó Cornelio. «Cuando encontremos el cuerpo en el río, parecerá que se arrojó por vergüenza tras abandonar a su esposo. El escándalo será enorme, pero Tomás será visto como la víctima». El horror completo del plan se desplegó ante ella. Esperaban al clímax del baile nocturno, cuando todos los invitados estuvieran ebrios con el mejor vino de su padre.
Entonces Tomás sugeriría que Isabel necesitaba aire fresco en el sótano. Una vez allí la dominarían, y Diego Bracamonte, que había traído herramientas de albañilería ocultas en su carruaje, levantaría un muro de ladrillo sellando la entrada, mientras la música y las risas continuaban arriba. La conversación siguió con detalles sobre tiempos, coartadas y la repartición de la herencia. Isabel se enteró de que su padre debía sumas enormes a acreedores peligrosos, que Tomás necesitaba su dinero para consolidarse como un caballero sevillano, y que Eduardo estaba acorralado por deudas de juego que amenazaban con arruinar su reputación profesional. Conteniendo el pánico, Isabel se obligó a escuchar todo. Descubrió que llevaban semanas preparando el crimen, moviendo toneles de vino, introduciendo materiales de albañilería, bajo la excusa de reparaciones, y planeando cuidadosamente que el asesinato coincidiera con la celebración, cuando todos estuvieran demasiado distraídos para sospechar. Cuando escuchó pasos acercarse, se apartó rápidamente de la pared y fingió buscar un pañuelo en los cajones del escritorio. Sus manos temblaban tanto que apenas podía controlarlas, pero logró mantener la calma justo cuando Tomás entró en el estudio. «Aquí estás, querida», dijo él con una sonrisa encantadora que antes le había parecido atractiva, pero que ahora reconocía como la mueca de un depredador listo para atacar. «Los invitados preguntan por ti». Isabel logró devolverle la sonrisa, aunque sentía que el rostro podía quebrársele por el esfuerzo. «Claro, solo buscaba mi pañuelo», respondió con naturalidad fingida. Regresaron juntos al banquete. Mientras su mente giraba buscando planes de escape, estaba rodeada de casi 50 testigos, muchos amigos de la familia que confiaban ciegamente en su padre. ¿Quién creería una acusación tan increíble? Y si intentaba huir, Tomás la acusaría de histeria, y Cornelio respaldaría su versión. La recepción de la tarde continuó con Isabel interpretando el papel de novia feliz. Sonrió, aceptó felicitaciones, bailó, rió con los chistes de su esposo, todo mientras sabía que él planeaba asesinarla antes del amanecer. Los plomos en el vestido hacían cada paso más agotador, y comprendió que su verdadero propósito era impedirle correr o defenderse. El sótano de la casa Valverde siempre había sido el lugar que menos le gustaba, incluso de niña. Construido en la piedra caliza del cerro, mantenía una temperatura constante y húmeda, perfecta para el vino, pero insoportable para habitar. El único ventanuco apenas dejaba pasar luz durante el día. De noche, se transformaba en un mundo de sombras profundas y ecos inquietantes. Isabel recordaba juegos infantiles de escondite, cuando descubrió que ciertos rincones amplificaban las voces y otros las devoraban, creando silencios extraños incluso cuando la casa estaba llena de actividad. Lo que ella no sabía era que su padre llevaba semanas acondicionando aquel sótano como su tumba. Bajo el pretexto de reorganizar la bodega, Cornelio había despejado un espacio de unos 2 metros por 2,5, suficiente para encerrar a una persona, y después levantar un muro de ladrillo frente a ella. Había preparado incluso ventilaciones falsas, calculando que su hija tendría unas 3 o 4 horas de aire antes de sucumbir, el tiempo exacto para que los invitados se embriagaran y los conspiradores aseguraran su coartada. Las gruesas paredes de piedra caliza no solo conservarían el vino, sino también el silencio de su hija sepultada viva. Cornelio reparó algunos daños en las paredes del sótano después de la boda. Los ladrillos, la argamasa y las herramientas ya estaban esperando en el sótano, colocados detrás de barriles vacíos de vino, donde los invitados no los notarían, incluso si bajaban por curiosidad. Ramón Bracamonte tenía experiencia en albañilería desde sus años de juventud, cuando trabajaba en obras de construcción antes de convertirse en juez local. Había practicado la técnica de levantar muros rápidamente, cronometrándose para comprobar cuán veloz podía sellar una abertura. Con la preparación adecuada y los materiales listos, podía completar un muro de casi 2 metros de alto y más de 1 metro de ancho en menos de 2 horas. Las herramientas no eran solo de construcción. También había cuerdas para sujetar a Isabel si ofrecía resistencia, láudano provisto por el doctor Herrera para sedarla si era necesario, e incluso ropa de repuesto para sustituir los elegantes trajes de boda en caso de que se mancharan de argamasa o sangre durante el proceso. Al caer la tarde,
Mientras los invitados se embriagaban con los mejores vinos de Cornelio, Isabel notó que Ramón Bracamonte hacía varios viajes hasta su carruaje, trayendo cada vez lo que parecían ser herramientas envueltas en lona. Lo observó moverse con la seguridad de quien ejecuta un plan ensayado, sin titubeos ni dudas en sus tareas. El doctor Herrera llegó más tarde que los demás, cargando un maletín médico que parecía inusualmente pesado. Isabel advirtió que evitaba mirarla a los ojos al felicitarla, y que sus manos temblaban levemente cuando alzó la copa para brindar por su felicidad. La ironía de aquel brindis, deseándole un matrimonio largo y próspero, pasó inadvertida para los demás, pero a Isabel le resultó cruel, ahora que conocía la verdad. Eduardo se mantuvo cerca de la puerta del sótano durante toda la tarde, desviando con naturalidad a los invitados para que no se acercaran demasiado. Entablaba conversaciones cuando alguien parecía dirigirse hacia allí, guiándolos de regreso al salón principal. Su comportamiento parecía social y espontáneo, pero Isabel lo reconoció como parte de una estrategia cuidadosamente planeada. Cuando el baile comenzó alrededor de las 8 de la noche, Isabel supo que el tiempo se le agotaba. La música de danzas populares llenaba la casa, enmascarando cualquier ruido que proviniera del sótano. Los invitados habían bebido demasiado, lo que los hacía menos atentos y fáciles de distraer. Los 4 conspiradores estaban posicionados estratégicamente. Cornelio se mantenía como anfitrión atento. Eduardo vigilaba el acceso al sótano. El doctor Herrera conversaba animadamente con los invitados, creando coartadas, y Tomás permanecía junto a Isabel, listo para ejecutar su parte. Isabel comprendió que su única oportunidad de sobrevivir consistía en entender cada detalle de la estrategia y encontrar el modo de usarlo en su contra. Comenzó a observar con cuidado la entrada del sótano, la pesada puerta de madera, las escaleras de piedra que descendían a la oscuridad. Si iba a ser forzada allí abajo, debía conocer el terreno. Recordaba de niña que algunas piedras del muro estaban sueltas, pequeños huecos que podían servir como escondite o punto de apoyo. Más importante aún, sabía que la acústica del sótano hacía que ciertos sonidos viajaran por la estructura de la casa. Tal vez, con suerte, su voz pudiera alcanzar a los invitados si gritaba desde el lugar correcto. Era una esperanza desesperada, pero quizás su única opción. Tomás se le acercó con aquella sonrisa que alguna vez le pareció encantadora, y que ahora reconocía como la expresión de un depredador. Con voz lo bastante alta para ser escuchada por los demás dijo: «Mi querida esposa, te noto sofocada. Quizá debas descansar un momento en un sitio más fresco». Isabel sintió que el corazón se le aceleraba, pero se obligó a aparentar calma. «Me siento perfectamente bien, gracias», contestó, esperando que su voz no revelara el terror que llevaba dentro. «Tonterías», insistió Tomás, apretándole el brazo con una fuerza que para los demás parecía un gesto cariñoso, pero que a ella le resultaba amenazante. «La emoción del día ha sido agotadora. Unos minutos de tranquilidad te harán bien». Algunos invitados que escucharon la conversación asintieron, comentando que la novia se veía pálida. Isabel intentó dirigirlo hacia las puertas que daban al jardín. «Prefiero un poco de aire fresco afuera». «El jardín está demasiado frío a esta hora», replicó Tomás con firmeza. «El sótano es más cómodo, siempre fresco y silencioso». Isabel comprendió que estaba decidido a seguir el plan sin importar sus protestas. Resistirse solo despertaría sospechas. Tendría que aparentar obediencia y buscar una oportunidad abajo. Cuando se encaminaron hacia la entrada del sótano, Isabel notó cómo los demás conspiradores se movían en sincronía. Eduardo se colocó a su otro lado fingiendo sostenerla. El doctor Herrera inició una animada charla con un grupo para desviar la atención, y Cornelio seguía en el salón reforzando su coartada. La coordinación era perfecta, producto de ensayos previos. Nada quedaba al azar, salvo la reacción de Isabel, y ellos contaban con que el miedo la paralizaría. Mientras descendían los escalones de piedra hacia la oscuridad, Isabel supo que estaba entrando en la trampa de la que quizás nunca saldría. Isabel sintió como la temperatura descendía con cada paso. La música y las risas de la recepción nupcial parecían desvanecerse, reemplazadas por el eco hueco de sus pisadas sobre la piedra caliza. El sótano se extendía frente a ella, iluminado solo por unas pocas lámparas de aceite
que proyectaban sombras danzantes sobre los muros húmedos. El olor familiar a vino y roca mojada llenaba sus fosas nasales, pero ahora ese aroma llevaba un trasfondo de amenaza. Pudo distinguir el área despejada de barriles, un espacio abierto junto a la pared del fondo. Allí, semiescondidos tras toneles vacíos, estaban los materiales de construcción, ladrillos, mortero y herramientas que no tenían justificación alguna en una bodega de vinos. Tomás la condujo hacia la parte más apartada del sótano, donde el techo era más bajo y los muros parecían cerrarse a su alrededor. Isabel comprendió que habían elegido ese lugar con cuidado. Era el rincón más aislado, el más lejos de la escalera y el menos probable de ser descubierto. «¿Qué hace aquí el señor Bracamonte?», preguntó Isabel, esforzándose por mantener el control de su voz al ver a Ramón emerger de detrás de un enorme barril con herramientas de albañil en la mano. «Está ayudando a tu padre con reparaciones urgentes», contestó Tomás. Pero su tono casual no ocultaba la tensión. Isabel notó que sus manos temblaban y que el sudor perlaba su frente a pesar del aire frío del sótano. En ese instante, Cornelio apareció al pie de la escalera con paso decidido. Tras él bajaba Eduardo, y de golpe Isabel comprendió, horrorizada, que los 4 conspiradores estaban allí con ella, mientras los invitados continuaban bailando arriba, ajenos a lo que ocurría. La música y las carcajadas se filtraban amortiguadas desde el piso superior, como si llegaran de otro mundo. El sótano se sentía más pequeño, como si las paredes se cerraran. Isabel escuchaba su propio corazón retumbar en sus oídos, luchando contra el pánico que amenazaba con anular su razón. «Lo lamento, hija», dijo Cornelio con voz grave, cargada quizá de remordimiento. O simplemente de nerviosismo. Pero tenía que llegar a esto. Las palabras confirmaron sus peores temores. Todo era real. Su propio padre, el hombre que le enseñó a leer y siempre habló de protegerla, era el arquitecto de su asesinato. La boda, el cortejo, la aparición de Tomás en su vida, todo había sido una farsa elaborada para quedarse con su herencia. «No tienen que hacer esto», dijo Isabel, retrocediendo aunque sabía que no había salida. «Firmaré lo que quieran. Pueden quedarse con el dinero, yo no lo necesito». Cornelio negó con la cabeza, y en sus ojos no había compasión sino cálculo frío. «Es demasiado tarde, hija. Hay demasiadas deudas, demasiados cómplices. Tu muerte debe parecer un accidente. Es la única salida». Entonces Tomás sacó una gruesa cuerda de detrás de un tonel. Isabel comprendió que habían pensado en cada detalle. Planeaban atarla antes de empezar a levantar el muro, asegurándose de que no interfiriera en la construcción de su tumba. Su única ventaja era su conocimiento íntimo del sótano desde la infancia. De niña había descubierto piedras sueltas en las paredes de caliza, pequeños huecos que usaba para esconder tesoros. Más importante aún, sabía que la acústica del lugar hacía viajar los sonidos por toda la casa. Había puntos específicos donde una voz podía amplificarse y ascender hasta los pisos superiores. Cuando Tomás avanzó con la cuerda, Isabel se colocó en uno de esos puntos y de pronto hizo algo que los dejó desconcertados. Comenzó a gritar no con pánico sino con cálculo. Su voz, entrenada en los cánticos de la iglesia, resonó con fuerza sorprendente a través de las paredes de piedra. «Ayúdenme. Tomás Carrillo quiere asesinarme. Mi padre también. Quieren sellarme viva en este sótano por mi herencia. Ayuda». Los 4 hombres se abalanzaron sobre ella, pero Isabel estaba preparada. El pesado vestido de novia, diseñado para entorpecer sus movimientos, se convirtió en un arma. Balanceó las mangas con plomo como si fueran masas, golpeando a Tomás en el rostro con tanta fuerza que le partió la nariz. La sangre manchó su camisa blanca mientras tropezaba contra Ramón, y ambos cayeron sobre un estante de botellas. El estruendo del vidrio al romperse llenó el sótano de ecos y vino derramado, un ruido lo bastante fuerte como para llegar a oídos de los invitados. Eduardo fue el primero en alcanzarla, tapándole la boca con la mano. Isabel mordió con furia hasta sentir el sabor metálico de la sangre. El grito de dolor de Eduardo retumbó en la bóveda, mientras ella se liberaba y continuaba lanzando acusaciones estratégicas, moviéndose por distintos puntos para amplificar su voz. «La fortuna de los Calderón está construida sobre mentiras. Hipotecaron mi herencia, están en bancarrota. Llamen al alguacil.
Arriba los invitados seguían bailando, pero la apuesta desesperada de Isabel comenzó a surtir efecto. Su voz, amplificada por la piedra caliza, alcanzó rincones insospechados de la casa. En el piso superior, Sara, la doncella que la había vestido esa mañana, se detuvo en seco. El sonido era débil y distorsionado, pero parecía un grito de auxilio. Se inclinó hacia el suelo apoyando el oído contra las tablas de madera para confirmar si lo que escuchaba eran voces o el simple murmullo del viento nocturno. Mientras tanto, la cocinera, doña Patersona, también comenzaba a sospechar. Doña Patersona estaba trabajando en la cocina, justo encima de parte del sótano, cuando escuchó lo que le pareció un grito. La cocina estaba alejada de los salones principales, por lo que la música y las conversaciones de la fiesta no enmascaraban también otros ruidos. Dejó sus quehaceres y escuchó con atención, cada vez más inquieta. Abajo, Cornelio agarró una pesada botella de vino y golpeó a Isabel en la sien, haciéndola desplomarse sobre el suelo helado de piedra. La sangre le corría por la frente, manchando la seda blanca de su vestido de novia, pero permaneció consciente y seguía llamando cuando podía. «Rápido», ordenó Cornelio con voz crispada. «Alguno de los sirvientes pudo haber oído algo. Hay que terminar de inmediato». Ramón Bracamonte comenzó a mezclar el mortero con destreza nerviosa, mucho más rápido de lo que lo había hecho en sus ensayos. El raspar de la llana contra la piedra retumbaba en el sótano, sumándose a los ruidos que podían subir hasta el piso superior. Eduardo y Tomás arrastraron a Isabel hacia la pared del fondo, pero la víctima estaba lejos de rendirse. Mientras le ataban las manos con la cuerda, logró arrancar un trozo de encaje de su vestido y meterlo entre la soga y sus muñecas. Era un detalle pequeño, pero ese encaje resbaladizo le daba un mínimo espacio que podría usar más tarde para liberarse. El sonido del primer ladrillo colocado resonó en el sótano como un toque de difuntos. Isabel miraba con creciente horror cómo Ramón comenzaba a levantar un muro que sellaría la esquina del sótano, creando una tumba de unos 2 metros por 2,5. El espacio sería lo bastante grande para que pudiera permanecer de pie, pero no habría escapatoria una vez terminado. El muro crecía rápidamente, demasiado rápido para un trabajo firme. El mortero quedaba desigual, y algunos ladrillos mal asentados. Las manos de Ramón temblaban por los nervios y el sudor le caía sobre las piezas mientras trabajaba. Sería suficiente para encerrarla, pero la construcción apresurada podía dejar debilidades que Isabel tal vez pudiera aprovechar. «Los invitados preguntan por Isabel», dijo Eduardo, lanzando una mirada nerviosa hacia la escalera. Notaron que ella y Tomás llevan rato desaparecidos. «Diles que no se siente bien, que está descansando», ordenó Cornelio, «que Tomás la cuida y no quiere ser molestada». Pero incluso mientras hablaba, se escuchaban pasos arriba y voces preguntando. La fiesta seguía, pero algunos empezaban a extrañarse de la ausencia de la novia. El muro ya alcanzaba casi 1 metro de altura, reduciendo el espacio de Isabel cada vez más. La lámpara de aceite que habían dejado chisporroteaba, proyectando sombras que hacían su prisión aún más siniestra. Mientras tanto, Sara, la doncella, ya había comentado los ruidos a la cocinera, quien también había escuchado algo extraño desde la cocina. Ambas lo comentaron en voz baja, sin saber si debían avisar a alguien. Sus palabras fueron escuchadas por el reverendo Juan Morales, el mismo que había oficiado la boda. Hombre de fe y convicción, había notado con recelo la prisa de los preparativos y el nerviosismo del novio durante la ceremonia. Ahora, con estos rumores de voces y estrépitos bajo la casa, sus sospechas se convirtieron en certeza de que algo andaba muy mal. «¿De dónde exactamente vienen esos sonidos?», preguntó en voz baja a doña Patersona. «De abajo de la cocina, reverendo», respondió ella con gesto preocupado. Parecía alguien pidiendo ayuda. Y luego un estrépito, como de vidrios rotos. «Pero eso no tiene sentido. Todos los invitados están aquí en el salón y el jardín». Un escalofrío recorrió al reverendo Morales, no por el frío de octubre, sino por instinto. Veterano de las guerras coloniales, había aprendido a confiar en sus presentimientos de peligro. Todo cuadraba: la boda precipitada, la conducta nerviosa de Tomás, y ahora estos gritos. «Voy a investigar», dijo con firmeza. «Si alguien está en apuros, debemos ayudarle de inmediato».
Se excusó de la celebración y se dirigió a la escalera del sótano, pero su paso fue bloqueado por Eduardo, que apareció con sospechosa rapidez. «Reverendo Morales», dijo con falsa jovialidad poniéndose frente a la puerta. «Se está perdiendo el mejor baile de la noche. Venga, déjeme servirle más de nuestro vino. Creí escuchar algo desde abajo», replicó Morales con cautela, observando el rostro del joven, tal vez un animal atrapado en la bodega. «Oh, eso», rió nervioso Eduardo, aunque sus ojos se desviaron hacia la puerta. «Mi padre está haciendo reparaciones con unos hombres. Seguro es solo ruido de martillos. Ya sabe cómo resuenan estas casas antiguas». Pero la explicación no convenció al reverendo. ¿Reparaciones en plena boda? ¿Con ruidos de vidrio roto y gritos humanos? No tenía sentido. «Quiero verlo con mis propios ojos», dijo Morales con firmeza. «Tengo experiencia en obras y quizás pueda ayudar». El rostro de Eduardo palideció, y el sudor empezó a recorrerle la frente pese al aire fresco. Mientras tanto, en el sótano, el muro ya superaba el 1,20 m de altura. Isabel no podía ver más allá, aunque aún escuchaba el raspar de la llana y la respiración agitada de Ramón, que trabajaba frenético. Ella seguía luchando contra las cuerdas, frotándolas contra la áspera pared. El encaje de seda había comenzado a soltar el nudo, y tras lo que parecieron horas, aunque eran apenas 30 minutos, la soga empezaba a ceder. Tomás apareció al otro lado del muro incompleto y la miró con un gesto que mezclaba impaciencia y, quizá, un destello de culpa. Su nariz estaba hinchada y torcida por el golpe que Isabel le había dado con la manga reforzada de su vestido, y la sangre seca manchaba la blancura de su camisa de boda. «Isabel», dijo Tomás en voz baja, «quiero que sepas que esto no es personal. Es solo negocios. Las deudas de tu padre son reales. Y sin tu herencia lo espera algo peor que la ruina. ¿Negocios?», escupió Isabel con desprecio, su voz rota de tanto gritar pero aún llena de desafío. «Me asesinas por dinero y lo llamas negocios. Juraste ante Dios amarme y protegerme, y ahora me sellas viva en una tumba. Tu padre debe más de lo que imaginas», respondió Tomás, mirando nervioso hacia la escalera. «Los acreedores no amenazan solo con la quiebra. ¿Han prometido violencia? De esta forma al menos el nombre de la familia sobrevive. Y tu muerte será rápida». «¿Qué nombre de familia?», rió Isabel con amargura. «¿El de asesinos y conspiradores? ¿Crees que alguien recordará a los Garrett como algo más que la familia que mató a su propia hija por dinero?» Arriba se escuchaban voces, más cercanas que el bullicio general de la fiesta. Alguien preguntaba por la novia y el novio. Los conspiradores se miraron inquietos entre sí, y Ramón Bracamonte trabajó aún más rápido, embadurnando el mortero de manera torpe entre los ladrillos. «¿Dónde están Tomás e Isabel?», preguntaba alguien. «Salieron a tomar aire fresco», respondió Eduardo desde lo alto de la escalera, esforzándose en sonar natural. La novia se sintió un poco abrumada con tanta atención. «¿En esta noche fría y sin sus capas?», insistió el otro con suspicacia. Isabel aprovechó aquel instante de distracción para actuar. Con las manos ya libres gracias al encaje que había aflojado las cuerdas, tomó un trozo de piedra caliza que había caído de la construcción apresurada y lo lanzó contra la lámpara de aceite. El vidrio se hizo añicos, sumiendo el sótano en una oscuridad casi total, iluminada apenas por un tenue resplandor que se filtraba desde arriba. En la penumbra, reinó la confusión. Isabel oyó a Cornelio maldecir, seguido por un golpe contra los toneles de vino. Botellas y vasijas estallaron en el suelo mientras los hombres tropezaban intentando encender de nuevo la lámpara y controlar a su prisionera. Amparada en aquel caos, Isabel subió a una caja de madera que le permitió alcanzar el borde del muro a medio terminar. Los ladrillos aún estaban flojos en el mortero fresco, y al trepar varios cedieron y cayeron con estrépito, aumentando la confusión. Alcanzó a pasar una pierna sobre la pared cuando unas manos se cerraron en su tobillo. No veía quién intentaba arrastrarla de nuevo, pero pateó con furia. Su zapato de boda golpeó carne blanda, y un grito de dolor confirmó el impacto. Los ruidos, ladrillos cayendo, gritos más alaridos de Isabel, finalmente llegaron hasta los invitados de arriba. El reverendo Juan Morales, acompañado ahora por dos hombres que también habían notado la prolongada ausencia de la novia, empujó a un lado las protestas cada vez más desesperadas de Eduardo y bajó las escaleras.
No bajen, gritaba Eduardo. Es peligroso, pero sus palabras no hicieron sino confirmar las sospechas del reverendo. Al llegar al pie de la escalera, Morales llamó con voz firme. ¿Hay alguien ahí abajo? Hemos escuchado gritos de auxilio. Una lámpara mal encendida reveló una escena de caos absoluto. Isabel, con su vestido blanco desgarrado y manchado de sangre, se mantenía en equilibrio sobre el muro a medio construir, señalando con un dedo acusador a los 4 hombres cubiertos de polvo y cal, como niños sorprendidos en falta. «Reverendo Morales», gritó Isabel, su voz rota pero llena de alivio. «Gracias a Dios que vino. ¿Quieren asesinarme?» Levantaron este muro para enterrarme viva. Tomás me casó solo para robarme la herencia. Las pruebas eran irrefutables. El mortero fresco, las herramientas esparcidas, el muro incompleto, los vidrios rotos, la cuerda que había estado atada a sus muñecas. Todo confirmaba las palabras de Isabel. Tomás hizo un último intento desesperado de engaño, su voz temblando bajo el pánico. «Está histérica». La emoción de la boda la afectó. Solo queríamos ayudarla a calmarse llevándola a un sitio tranquilo. Pero la explicación no tenía sentido. ¿Qué pintaban entonces las herramientas de albañil? ¿Por qué un muro medio levantado? ¿Por qué estaban todos cubiertos de mortero? Fue entonces cuando Ramón Bracamonte, que hasta ese momento había guardado silencio, se desplomó bajo el peso de su conciencia. «No puedo más», sollozó. «Que Dios me perdone, pero no puedo sellar viva a una mujer. Esto es asesinato, asesinato puro y simple. Yo no me metí en esto para matar». Su confesión abrió la compuerta. Eduardo intentó sostener la mentira, pero el doctor Enríquez, al ver en peligro su reputación y su licencia, comenzó a hablar para salvarse. «Yo solo accedí a firmar un certificado de defunción», murmuró. «Nunca imaginé que de verdad, que la enterrarían viva. Pensé que lo harían parecer un accidente. Algo rápido, no esto». Y así la magnitud del complot se revelaba en fragmentos, cada conspirador incriminando al otro en su desesperación por salvarse. Cornelio llevaba años malversando, usando la herencia de Isabel como garantía de préstamos imposibles de pagar. La riqueza aparente de la familia no era más que humo y documentos falsificados. Tomás, cuyo verdadero apellido era Garrett, era un estafador buscado en Filadelfia por fraude y robo. Había investigado durante meses a los Morales, escogiendo a Isabel como blanco perfecto para su plan. Eduardo había sido expulsado de la abogacía en Virginia por estafas similares y sus deudas de juego lo habían empujado a participar en un asesinato. Y el doctor Enríquez había aceptado certificar la muerte a cambio de silencio y dinero. El doctor Enríquez había estado vendiendo láudano y otras medicinas de forma ilegal, y Cornelio usó este conocimiento para forzar su cooperación. Isabel, aún erguida sobre el muro que había sido diseñado para ser su tumba, miró hacia abajo a los 4 hombres que habían planeado su muerte con una mezcla de repulsión y lástima. Su padre, el hombre que la había criado y asegurado que la amaba, no podía sostener su mirada. Tomás, el hombre que había pronunciado votos nupciales apenas unas horas antes, lloraba como un niño atrapado en una travesura cruel. «El plomo en mi vestido», dijo Isabel con voz firme, a pesar de todo lo que había sufrido. «Lo añadieron para que no pudiera defenderme ni huir. Planearon cada detalle de mi asesinato, incluso cómo se vería mi cadáver cuando lo encontraran». Cornelio al fin levantó la vista hacia su hija, y por un instante, la máscara de justificación se desmoronó. «Las deudas, Isabel. No entiendes la presión, las amenazas. Si no podía pagar, nos habrían matado a todos. A ti, a mí, a Eduardo. Pensé que al menos así tendrías una muerte rápida, y la familia sobreviviría. ¿Elegiste asesinarme en lugar de enfrentar las consecuencias de tus crímenes?», respondió Isabel, su voz cargada de una autoridad moral absoluta. «Decidiste que yo pagara con mi vida por tus errores, tu codicia, tu cobardía». Más invitados descendieron al sótano, atraídos por los gritos y las llamadas urgentes del reverendo Morales. El horror del complot se hizo evidente para todos. Lo que había empezado como una boda se transformó en un escándalo social y un proceso criminal. Antes de la medianoche del 13 de octubre de 1796, los 4 conspiradores estaban bajo arresto ciudadano,
vigilados por el reverendo y varios hombres prominentes, en espera del alguacil de Anápolis al amanecer. El sótano de la casa Randolph se convirtió en una escena del crimen. El muro inconcluso, las herramientas, las cuerdas, incluso los plomos cosidos en el vestido de novia, se conservaron como pruebas. A pesar de la herida en la sien y del vestido desgarrado, Isabel insistió en permanecer en la casa para supervisar que las pruebas fueran preservadas y que los testimonios de los testigos quedaran asentados. Había sobrevivido gracias a su inteligencia, su valentía y su desesperada determinación, y no iba a permitir que tecnicismos legales dieran libertad a sus verdugos. Las cartas enviadas a Filadelfia y Richmond confirmaron la verdadera identidad de Thomas Garrett, estafador y prófugo de la justicia. El doctor Enríquez enfrentó no solo cargos por conspiración, sino también por sus ventas ilegales de opio. Ramón Bracamonte perdió su posición en la magistratura y quedó bajo investigación. Eduardo Morales vio arruinada para siempre su carrera en leyes, y sus deudas de juego lo arrastraron ahora hacia una condena segura. Cornelio fue desenmascarado. Su supuesto imperio marítimo no era más que un fraude piramidal, sostenido en documentos falsos y dinero prestado. Cuando amaneció sobre la bahía de Chesapeake, Isabel permanecía en el salón donde había dado sus votos horas antes. Su vestido blanco, manchado de sangre y polvo de piedra, yacía como símbolo de una inocencia profanada pero no vencida. Los plomos que habían querido convertirla en víctima descansaban ahora sobre una mesa, como pruebas del complot. La fortuna Randolph se liquidaría para pagar deudas y compensar a los afectados, y la casa eventualmente sería vendida. Pero durante años nadie olvidaría lo que había ocurrido en su sótano aquella noche de octubre. La conspiración estuvo a punto de triunfar. Bastaba con que Isabel no hubiera escuchado aquella conversación, o no hubiera recordado las propiedades acústicas de la piedra, y habría terminado sellada viva tras un muro de caliza. Sin embargo, no fue así. Isabel Morales, al negarse a ser víctima, no solo salvó su vida, destapó una red de engaños que pudo haber inspirado a otros asesinos de herencias en las colonias. El sótano de la casa Randolph fue más tarde rellenado con escombros. Las paredes de piedra que debían silenciar sus gritos se convirtieron en un monumento silencioso a su supervivencia. Como declaró tiempo después ante las autoridades coloniales, lo más escalofriante no fue la violencia en sí, ni la traición de su esposo o de su padre, sino algo más íntimo y terrible, que los hombres que más debía amar habían planeado su muerte con la misma frialdad con que otros planifican un negocio. La amenaza más aterradora para Elena no fue el peligro físico que enfrentó, sino la traición de las personas más cercanas a ella, su padre, su nuevo esposo y su propio tío. La boda que debía marcar el inicio de su vida adulta se transformó en una lucha desesperada por sobrevivir contra probabilidades imposibles. La conspiración para asesinar a Elena de Alarcón fracasó no gracias a una intervención externa, sino porque la propia víctima se negó a colaborar en su ejecución. Su historia pronto se convirtió en una advertencia repetida en toda Nueva Granada. Una lección de cómo la codicia y la desesperación podían corromper incluso los lazos familiares más sólidos, y de cómo la verdadera fuerza a veces no radica en los músculos, sino en la inteligencia, la valentía y la determinación de resistir, aun cuando todo parecía perdido. Los plomos cosidos en su vestido nupcial, pensados para arrastrar su cuerpo al fondo del río Magdalena, se convirtieron en símbolos del cálculo minucioso que rodeó su asesinato frustrado. El sótano de piedra caliza que debía ser su tumba se transformó en evidencia de una conspiración que estremeció a la sociedad colonial y cambió para siempre la manera en que se aplicaban las leyes de herencia en la región. Cuando todos creían haber visto lo peor de lo ocurrido en la hacienda Alarcón, la investigación reveló detalles aún más espeluznantes. El caso de Elena no solo sacudió a su comunidad, sino que impulsó reformas legales en todo el virreinato. Las autoridades comenzaron a investigar sucesos similares y descubrieron que el fraude hereditario era más común de lo que se pensaba. Nuevas leyes exigieron múltiples testigos en las transferencias de herencia y se estableció un control más estricto sobre los abogados que manejaban testamentos. El
caso de Helena de Alarcón se convirtió en un precedente, citado durante décadas en los tribunales coloniales, influyendo incluso en el desarrollo de la legislación sobre herencias en América Latina. Su negativa a convertirse en víctima no solo salvó su vida, sino que protegió a incontables personas de caer en conspiraciones semejantes. La historia plantea una pregunta inquietante. ¿Podría haberse llevado a cabo una conspiración tan elaborada en la época colonial? La planificación meticulosa, la participación de varios cómplices, la ejecución casi perfecta, todo parece demasiado calculado para ser real. Sin embargo, las pruebas muestran que el fraude hereditario era una amenaza genuina en un tiempo en el que las mujeres tenían pocas protecciones legales y la lealtad familiar se daba por sentada. Este misterio nos recuerda que, incluso en el siglo XVIII, la avaricia podía superar los lazos más fuertes de sangre y que la supervivencia dependía no solo del coraje, sino también de la inteligencia y de la voluntad inquebrantable de luchar contra lo imposible.